Bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana con nuestro tercer invitado, Hugo Godoy, experto en comunicación política. Hugo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes. Por favor, tutéenme, que ya somos familia o no me consideran todavía de la casa, así que... Eres parte de la casa, mi querido Hugo. Claro. Por favor. Y felicitar a través de esta transmisión, obviamente, a todas las mujeres en su día. Este es el Día de la Mujer. Más allá de las luchas que tenemos todos que realizar, creo que tenemos que comprometernos más por la lucha, obviamente, para que este mundo sea mejor para nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestra pareja, que definitivamente es para nada un mundo positivo para ellas. Eso es lo que quería mencionarles. Gracias, aquí dispuesto para, como siempre, conversar con ustedes. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Hugo. Antes de entrar con la primera pregunta, quiero anunciarle a la gente que al final del programa estaremos haciendo sorteo el día de hoy, así que tranquilidad, al final del programa, 10:30, haremos el sorteo respectivo, cortesía de Omar Novoa, y también agradecerle a Omar Novoa por el desayuno, ¿no? Yo pensé que iba a decir al final de las preguntas a Hugo, vamos a dar el homenaje a Mónica por haber venido a trabajar un día antes del Día de la Mujer. Así es, bueno, sí, se nos estaba escapando, gracias Mónica, por recordarlo. Gracias, Hugo, gracias. Y excelente, Mónica, también que no está vistiendo violeta o morado, porque en algunos almacenes afines al grupo Novoa, ese 1% que domina y controla el país, están obligando al personal a vestir esos colores. Debo decirlo con libertad me han denunciado empleados de almacenes tía, que no solamente les es prohibido hablar de Luisa González en los espacios, sino son multados o despedidos, sino que hoy día puede, por favor, el público ir con su celular y tomar fotografías y van a ver. No se sorprenderán si ven a la gente con ese tipo de vestimenta, porque están haciendo campaña por una candidatura en especial. Y nosotros también agradecer y felicitar a la RC por tener una candidata mujer en este Día de la Mujer. Así es. Se robaron el color al movimiento feminista y luego también empiezas a asociarlo a este grupo político que lo que menos representa en sí es los derechos y el respeto a la mujer. Lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta que quien maneja la campaña nacional es una mujer muy inteligente y que gana muchísimo dinero, demasiado dinero. Ya cambió el Mercedes por uno mejor. Y la directora nacional del movimiento del partido ADN también es mujer. Y también está involucrada en temas de narcotráfico. Entonces, este choque, ¿no? Es brutal porque tienes a un candidato presidente que, por cierto, es difícil explicarle al público que esto es una autocracia, es una dictadura. Ayer en una reunión, pues, con grupos sociales, les decía, no digan fuera Novoa afuera, digan fuera Roboa afuera. Ya pasó, con el tema Sacha ya pasó a un siguiente nivel. Ya no lo puedo llamar por apellido, ya tengo que llamarle Roboa, y a toda su familia Roboa. Y un gran amigo que también me dice, oye, te veo mucho en Ecuador en directo, ya me estoy sintiendo celoso. Kiki Vivanco de Radio Pichicha me decía, por privado me decía, mejorémosle, llamémosle Daniel Robó así, así, ¿no? Porque realmente en los libros de historia, si es que los hay, ojalá los podamos escribir de este pequeño periodo, espero que sea un pequeño periodo de la historia de pseudo-democracia del país. Hablaremos sobre cómo Daniel robó así, ¿no? Haciendo referencia a sus nombres, ¿no? Y apellidos. Daniel Novoa Asím, pero ya cambiándole porque se ganó el título de Daniel Roboa Asím. Y así como Guillermo Lasso, yo por lo menos ya no lo llamo expresidente o algo por el estilo, sino como el narcobanquero, ¿no? Y al Banco de Guayaquil, el narcobanco de Guayaquil. Hay una particularidad y es que parece que no hay que contar obras sino escándalos. Y cada semana hay un nuevo escándalo. Cada semana una cosa supera a la otra y no sabemos ya, la gente dice, bueno, no sabemos dónde tocar porque sale pus, pero acá es realmente hasta qué punto, ojo, la sociedad ya está ahorita prácticamente vacunada con el tema de no le importa ya cuántos muertos haya, es lo mismo de todos los días. Pero ahora los escándalos que involucran directamente a la familia. Y luego, Hugo,
Está silencio absoluto de las entidades de control que no se activan, que parecen que no existen en este momento. ¿Cuánto realmente le afecta? ¿Cuánto realmente impacta en la credibilidad, en la imagen de Daniel Noboa? Excelente análisis, excelente visión. Ya la he mencionado antes, por cierto, el 11, por ejemplo, yo que trabajo con gobiernos, por ejemplo, el 11 tengo una conversación, un diálogo con el embajador de la Federación de Rusia en Ecuador, vamos a publicar esa entrevista en Sorprendente Films. Ya lo he hecho antes, tema Ucrania, etcétera, y yo convivo con gobiernos y no existe comentarios, no voy a decir naciones, no existe en el planeta un gobierno en el mundo que en un año tenga tantos escándalos. Y he hecho este análisis con equipos diplomáticos y definitivamente comparando otros países, otras naciones, no hay un gobierno que tenga tantos escándalos por semana. O sea, es impresionante el nivel. Y gracias que se han dado cuenta ustedes como medio que siguen la información, me doy cuenta de que obviamente están en donde las papas queman. Y definitivamente cada semana Noboa tiene escándalos. Y a veces en la semana tienes más de uno. Entonces, la semana pasada tuvo 2. Por ejemplo, entonces, La semana 2. Él estuvo ahora hace poco en una entrevista que más fue un public reportaje en Ventanas, en Provincia de Los Ríos, por el supuesto tema de, bueno, el tema de las lluvias es real y todo lo demás, pero su campaña y sus directoras de campaña, que les gusta el chisme, les gusta hacer la rumorología, que por cierto, esta supuesta agencia de Exipol que publicó que Noboa ganaba en primera vuelta, pues va a tener muchos problemas legales. Y también adelantarles que por lo menos de mi lado, con mi equipo legal, vamos a perseguir a Inés Manzano penalmente hasta el fin de sus días. No se pueden salir con la suya, sino más. O sea, vemos personas que realmente nos duele. Y si no firma Inés Manzano por otros temas, será perseguida. Y el viceministro, porque tampoco es tonta, va a firmar el viceministro, le van a obligar a ver si el 12 firma el viceministro. ¿O quién va a firmar? Algún tonto útil le han de poner, pero ojo, tonto útil. Por los $2,000 o $3,000 que estés ganando al mes y que te sientas como pues pomposo porque ya eres jerárquico superior en un gobierno y porque tus panas aniñados del colegio te pusieron en el cargo, pues vas a tener que empeñar hasta las joyas de tu madre y de tu abuela para defenderte. Por lo menos en mi caso, equipo legal tengo porque mi suegro es abogado, mi señor es abogado, mi cuñado es abogado. Entonces no tengo grandes problemas de Tienes que pagar tener... igual. ¿Ah? Tienes que pagar No, igual. Obviamente. 80-20, yo me quedo con 20. Entonces, si es que hubiera algo por el estilo. Pero más allá de aquello, el asunto es que esto de los escándalos es impresionante. Guillermo tenía muchos escándalos. El equipo de campaña continua que tenía Lenín Moreno, donde estaba María Paula, donde estaba el director, que era también gente de la Embajada de Estados Unidos, Michelena. Michelena fue el infiltrado ahí, que organizó todo esto de la ruptura. Ustedes muchas veces hacen el análisis de dónde empezó la traición, etcétera, pero Michelena fue uno de los de quienes iban a la embajada con carpetita en mano, a la embajada de Estados Unidos, ponían la documentación que le pedían y también le mandaban la información de lo que semanalmente. Había una reunión lunes y martes se coordinaba el escándalo de la semana, pero ahí el escándalo de la semana era contrario contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, etcétera, etcétera, etcétera. Cada semana había un escándalo, pero coordinado por ellos y los medios de comunicación que ellos controlaban. En el caso de ahora es al revés. Esa entrevista que tuvo en Quevedo, en Los Ríos, Daniel, que realmente fue un asco era terrible lo que veíamos allí, ¿no? Un tipo que sentado decía, por supuesto, nosotros estamos haciendo todo por Ecuador. El plan Fénix necesita muchos años. Yo nunca dije que solamente iba a ser de la noche a la mañana. Esto requiere años. Con esa parsimonia, callado, con el entrevistador diciéndole lo que tiene que decir, una cosa desagradable. O sea, creo que en ese caso ni ver, así que, o sea, esto fue peor que alfombra, ¿no? Pero lo que iba es, dentro de ese diálogo de más o menos 40 minutos que publicaron en los medios y en las cuentas de presidencia, él estuvo hablando del prófugo, él estuvo hablando de la desdolarización. Estas muletillas o estas técnicas o estos relatos que son lo que les queda, porque no han, por lo menos Guillermo estrenó un poste, ¿no? De obra puso un poste de alumbrado público y le puso una placa
Esa fue la gran obra de Guillermo Lazo, de la obra pública. En el caso de Daniel, su obra, su trabajo, no hacia el pueblo, su verdadera, porque Guillermo obviamente trabajó para su billetera, ¿no? Él hizo una gran presidencia a favor de él y de su grupo, ¿no? Del narcobanco, del jefe de todos, de todo ese grupo mafioso que es Danilo Carrera, el jefe de la mafia, porque al final Guillermo terminó siendo el testaferro de la hermana mayor, que es casada con Danilo, y que lo puso a Guillermo allí desde temprana edad, porque como Danilo era amante de las faldas de otros o de otras personas, la señora tenía miedo de que en algún momento surja algún hijo o hija que le quite el banco a la señora, ¿no? Entonces puso a Guillermo desde temprana edad para que el banco fuera siempre de los Lazo y Danilo pues pudiera hacer lo que le diera la gana. Además de que Danilo estuvo involucrado en el tema del COE y de deportes durante mucho tiempo, y vaya a preguntarle a las asociaciones de tenis, de racquetball, de squash y de todas las que fueron afectadas por Danilo, que además de robar la plata, millonario, pero además de robar la plata de esas federaciones y de la gente pobre que quería hacer deporte, utilizaba las federaciones deportivas del Guayas para lavar dinero. O sea, y Danilo está terminando sus días, y esto le duele a mi familia porque es amigo cercano de mi familia. Cuando yo hablo, me quitan la palabra 6 meses. Danilo termina sus días en prisión domiciliaria por tercera edad, disfrutando, si fuera joven estaría jugando PlayStation, no sé qué estará haciendo en casa, en su mansión, pero está tranquilo y feliz, ¿no? Esas son las incongruencias de ese 1% del país que lo ha gobernado el poder profundo, como en Estados Unidos llaman el Deep State, el Estado profundo. El Estado profundo del Ecuador son unas cuantas familias que terminan siendo, en mi criterio, mafia pura y dura, ¿no? La Cosa Nostra, ¿no? La Camorra, como los en Italia, ¿no? Utilizando las palabras de un especialista en derecho penal, abogado, que se graduó y que estudió en Italia, y que de alguna manera entiende, y mi familia aparte vive en Italia, entiende o se puede traspolar, se puede pasar lo que pasa allá con lo que pasa acá. Y es muy difícil sacar la porquería del Estado, porque esas mismas mafias pusieron por décadas a Silvio Berlusconi controlar Italia, y las mafias estaban allí intactas, las familias hasta ahora siguen ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar en 40 días? ¿Crees que más escándalos o menos escándalos haga cambiar la percepción de ese porcentaje que no votó hacia la polarización efectivamente? Y que puede hasta cierto punto cambiar la balanza ineludiblemente hacia una opción distinta al oficialismo. 40 días son suficientes, Hugo. Miren, ya me lo han preguntado y también en reuniones, grupos políticos, etcétera, sobre este tema. Hagamos la comparación con las elecciones, o sea, yo trabajo más afuera del Ecuador también. Hablemos del tema Alemania. Hace poco hubo un proceso electoral en donde ganó la derecha, no tan ultra, pero derecha al final. ¿Y por qué no ganó completamente AfD, el partido de ultraderecha nacionalista? Porque existió algo que le dicen en Alemania el cerco sanitario, que suena horrible y asqueroso, pero es una idea de que medios de comunicación, estructuras sociales, impiden de que haya mayoría de elecciones para ese grupo específico durante muchos años, durante décadas. Tampoco se hacen alianzas, tampoco se les permite hablar en medios de comunicación. Lo mismo ocurre en el Ecuador, es decir, existe un cerco comunicacional alrededor de esa población que está huérfana de partidos políticos de derecha, porque ya no está el Partido Social Cristiano, ya no está Creo, porque llegó a ser presidente, se compró su pelota cuadrada, Guillermo Lazo como niño malcriado, caprichoso, fue presidente y ya no le importó más. Ya no existe el PRIAM que tenía Alvarito, que dijo, pues ya no me van a dejar gobernar, entonces ya no voy a pagar este partido. Entonces, chao partido. Y hay muchos partidos que también, Suma, etcétera, etcétera, no tienen votos, porque tuvieron su minuto de fama y fueron una desgracia. Entonces, ese porcentaje de la población que vota derecha, que es fascista, aunque sean cholos, y está bien,
Está bien, porque toda la gente tiene derecho a votar y a creer lo que quiera votar o creer. El problema está cuando sus creencias afectan el derecho, como bien decimos en el principio básico del derecho, mi derecho termina cuando empieza tu derecho. El problema es cuando tú tomas decisiones en tu pensamiento fascistoide que afectan a otros. Ejemplo, cuando habían las marchas y manifestaciones durante el gobierno de Guillermo Lasso, en Cumbayá, amistades, conocidos míos, sacaron sus armas y empezaron a disparar en la autopista, la interoceánica, a los de Conay o Pachacuti, a los longos que están viniendo a llevarse Quito por encima. Y sacaron armas y dispararon y sacaron sus Porsche, sacaron sus Toyotas y todo lo demás a querer lanzar encima los automóviles a la gente. O cuando salió aquel personaje que se cree emperador de Guayaquil porque sacó mucha plata y tiene pues medio Guayaquil privatizado. Ese dijo, cuando le preguntaron qué pasaba si los de la CONAIE llegaban a Guayaquil, ¡que vengan! Porque nosotros nos hemos encargado de tenerlos en el páramo. Si se bajan del páramo, bala van a tener. Por eso le decían matraca, ¿no? Y ese pana está también feliz y contento. Y las cosas que he hecho, y yo le conozco al querido amigo, pues, el guayaquileño, que más es libanés que guayaquileño. Pero en todo caso, ese cerco es difícil de romper. Hay un voto que ha votado derecha toda su vida. Hay una etapa, y se le critica mucho a la juventud. Ayer que estuve en la reunión con los movimientos sociales por el tema Sacha, yo le decía a muchos, a mí lo que me duele es que el más joven soy yo, y yo no soy joven. Pero ahí estamos personas mayores, y veía una señora de 60 años que se levantaba en el momento en que pudo hablar, y al final, con el puño abierto, me llega a la cintura la señora. He luchado toda mi vida, he luchado estos 8 años y me van a ver en las calles. Yo ya no veo chicos de la fe, güey, ya no veo muchachos de colegios públicos, ya no veo nada de eso. O sea, eso ya desapareció. Ahora estamos viejitos peleando por los derechos y el futuro de esos muchachos. Y cuando ya nosotros ya vivimos, ya tenemos un camino enrumbado. Ellos son los que si no hay país se van a tener que ir, van a cambiarse, van a ser peruanos, van a ser colombianos, van a tener que lavar platos o a cuidar ancianos en algún país. Entonces, ellos ya no están. Existe ese cerco mediático, en TikTok, etc. Pero hay que romperlo al cerco. Eso es una realidad. De alguna forma se lo ha logrado, porque ya las elecciones, desde hace varios años, las tendencias que no existían antes siempre están. Ahora tienes una candidata que es, bueno, no es socialista o comunista como mi persona, pero es en una cierta tendencia progresista de izquierda. Está bien. Y también están aupando, están presionando, estamos empujando a la CONAIE y a Pachacuti para que también se junten esta segunda vuelta y se están demorando más de la cuenta. Entonces ya hay eso, pero antes tenías países como Ecuador en donde tenías solo candidatos de derecha, porque era lo que nos daban, nos obligaban a eso. Tenías una segunda vuelta, Yamil Maguad con Álvaro Noboa, los dos eran de derecha. Tenías una segunda vuelta entre Abdalá Bucarán y Jaime Nebot, del que hablé hace un momento, todos dos de la derecha. Así sucesivamente, ganó Sixto Durán Ballén con puro candidato de derecha. En esta última elección tuviste a 16 candidaturas donde solo 2 candidaturas, o 3, ya llamemos 3, eran de izquierda. Y de ella la que tenía más opción era Luisa, después tienes a Leonidas Issa y tenías al Partido Socialista. Entonces ya hay espacio para que la gente vote por la otra tendencia. Antes no. Entonces ahora tienes una mitad de la población porque se ha reducido de un 85% que votaba solo derecha o esos grupos de poder, votaba por ese 1% y ahora es casi la mitad, 45%. Además tengo que decirte que el caso Sacha se ha acelerado. Eso porque es importante. Las estadísticas de ellos indican de que es muy difícil ganar en la segunda vuelta. Además, yo soy fiel a mi trabajo. Y en mi criterio, quitando, yo les dije aquí en este espacio que Luisa tenía un 38% con posibilidad de llegar al 41%, quitando los ausentes, que a mí no me hacen creer, Tribunal Supremo Electoral, que hay 2 millones de ausentes. ¿Es en serio? Que hay más de 1 millón de nulos, ¿es en serio? Y con los blancos, etcétera, es el 25% del padrón electoral. 25%. Nuevamente, RC, y yo sé que cuando yo puedo decirlo porque ellos no son partido político, yo no soy partido político, y si lo sale a decir la candidata de un partido específico, mañana el contencioso electoral la saca de la papeleta. Pero una auditoría real
del padrón electoral se hace falta en este país. Pero se hace PITA falta... ha salido a reconocer que hay falencias en el control del padrón electoral, pero reconoce públicamente aquello, pero no hacen nada por corregirlo tampoco. Se curan en sano, dicen vulgarmente, ¿no? Y si los cogiera con el pescuezo, estoy seguro que dirían, es que hicieron hackeo al sistema, porque el sistema también es hackeable, altamente hackeable. Mi equipo me demostró cómo se puede hackear los escáneres. Esto es para la cuestión de las actas. Se puede hackear el sistema electoral en la página web, se puede hackear el sistema que, por cierto, fue comprado de forma fraudulenta por la señora Tamaint. Se puede hackear absolutamente todo. Y yo puedo tranquilamente, así gráficamente, coger en una computadorita o un celular y decir, a ver, Luisa tiene 500.000 votos que le dan victoria en primera vuelta. Bueno, vamos a pasarlos a los ausentes. Esos 500.000 ausentes. Y vamos a ponerle a Daniel Noboa unos 400.000 votos. Y ya, los junté. Pero ese fraude, estás hablando de cerca de entre el 15 y el 17%. La única, en estudios de lo que nosotros hacemos, los únicos países en donde hemos visto fraudes, no solamente de ese nivel, sino incluso mayores, son en dictaduras sangrientas y brutales en Asia y en África. Solo en esos lugares he visto fraudes de ese nivel, con dictadores como Gaddafi, como Bashar al-Assad. Hay una película que me gustaría que pudieran ver el público de Ecuador en directo este fin de semana. Véanse una película que se llama El último rey de Escocia, de un tirano sádico, asesino, criminal, militar, que hizo golpe de estado apoyado por la CIA en un país africano y que fue pero la cosa más terrible. Ese personaje, por ejemplo, hacía fraude todo el tiempo y así ha habido montones, pero en países en donde si se levantaba alguien a hablar, estabas muerto tú, tu madre, tu abuela, tu hijo y todo lo demás. Entonces, al menos en Ecuador todavía no se han roto esos esquemas porque los militares la han pensado, pero todavía saben pero se sabe que es bien difícil que se vayan a una dictadura militar en este siglo XXI, porque la han pensado en todo el continente, pero realmente, aunque estamos a las previas de otro plan, de otra etapa tipo Plan Cóndor, todavía están gestionándola y viéndola cómo hacerla. Como ahora están con el tema de la persecución judicial, les ha funcionado bastante bien, entonces va a venir después una segunda etapa si no funciona esta, como se les escapó Colombia con Petro, como se les está resistiendo mucho Evo en Bolivia, etcétera, etcétera. La persecución judicial logra sus objetivos, pero no logra un primordial objetivo. No hay pena de muerte en Ecuador, ni en Bolivia, no en Colombia. Entonces matar a esos dirigentes políticos es lo que les falta, ¿no? Porque en el siglo pasado se los asesinaba, pero como sobreviven, sigue pues, eso les molesta y les duele, ¿no? Que está por ahí un señor en México o en Bélgica y está en su X, está en su Facebook, está en su YouTube peleándola solito y eso les fastidia porque no está muerto. Hay que matarlo. Hay que matar a Evo, hay que matar a Lula, porque estos personajes, si los dejas vivos, resurgen y más fuertes. Entonces, esa es la parte que falta. Y seguramente las agencias de inteligencia lo van a hacer pronto, van a empezar a hacer este tipo de cosas. Pero en el Ecuador, el fraude está planteado para 40 días para terminar lo que me mencionas. Repetir el fraude del 17%, yo no sé si la Unión Europea se va a prestar para eso. No han mencionado, o sea, se subieron al avión y se fueron rapidito porque definitivamente saben que hubo fraude en el Ecuador, pero no quieren poner sus nombres y apellidos en aquello. La OEA siempre se ha prestado para el fraude, así que de ellos no podemos hablar en absoluto, no son veedores de nada. Deberíamos como sociedad civil exigir y pedir que empresas u organismos internacionales, no de la anglósfera, no adjuntos a los gringos, como por ejemplo esta fundación Carter, que ahora sabemos era financiada por la USAID, la USAID, o las mismas locales como Fundación Esquel. Ayer mismo les decía a los chicos, les digo chicos, pero eran mayores que yo, a los de, es que yo a veces me siento de 200 años, pero a los de Sacha les decía, si ven a los que están ahí en iPad, los de Yes Unidos, ojo que estos muchachos son de la CIA. Y yo lo digo abiertamente con el tema de Yes Unidos, porque si no la logran por esta, la van a lograr por otra. Es que no hay que extraer el petróleo en Sacha. Y ustedes estaban haciendo una entrevista muy interesante a una asambleísta que respeto y admiro, que fue la primera que llamé a la medianoche cuando me llamaron de México y me dijeron, acaban de asaltar la embajada de México. Yo venía de un baby shower.
me enfrié, me helé, me puse mal y llamé a la asambleísta Spin y me dijo y me confirmó, me dijo, sí, exactamente, han atacado a la embajada y se han llevado a Jorge, porque es muy amiga de él. Y me quedé impresionado. Y ella mencionaba y decía lo de el ex ministro de Guillermo Lasso, que tengo el desagrado también de conocer, el ex ministro que salió en Ecuavisa, se me fue ahorita el nombre, Santos, ¿viste? Santos Alvite. Santos, si ustedes ven su prontuario de vida pública, de vida privada, él es representante en Ecuador para las petroleras estadounidenses. La cuestión que sale el hombre a gritar y a patear y a vociferar es porque los chinos y los gringos se están peleando por ese petróleo. O sea, porque no fue a la empresa que él representa, tal vez. De hecho, está amenazando. En una de las entrevistas él dice, no saben en el problema que se van a meter con la empresa estadounidense. Porque él representa... Exacto, le han quitado el negocio a los Estados Unidos para dárselas a los chinos. Y no por nada tener una casa en donde él tiene, con piscina y con jardín grande, o sea, lastimosamente, los hijos de estos personajes fueron compañeros míos de colegio y conozco sus casas porque ahí peloteaba en esas urbanizaciones. Y todos son salidos de Petroecuador, han pasado por las presidencias de Petroecuador y en meses se hicieron millonarios. Amasaron mucha fortuna. Y como dirigentes en el tema Petroecuador. Y tengo que hacer diferencias. Yo les cuento una historia que, miren, el ex fiscal, que también fue presidente, o que fue presidente de Petroecuador, que fue fiscal general en la Nación, que fue ministro de Energía y Minas, Chiriboga, Galo Chiriboga. Galo Chiriboga, en alguna reunión, yo era muchacho recién llegado a Ecuador y le decía, mire, me reuní con cierta gente de Petro y les decía, mire, yo represento una compañía, una organización que puede traer generadores al Ecuador para generar energía para el campo, para la selva, para que no se lleve el tendido eléctrico allá. Y lo vamos a hacer, necesitamos un poco una alianza entre nosotros, entre ustedes y nosotros, porque no tengo yo toda la plata, no tenemos todo el financiamiento. Y me dijo, dame $2 millones en físico y el 15% de toda la compañía, el consorcio que se arme, y firmamos. Me levanté de la mesa y dije, a mí no me criaron para estas porquerías, hasta luego. Desde ahí nunca más hablé con Galo. Y llegó hasta fiscal. Pero, y todos estos están libres y felices. Y lo digo abiertamente, porque creo que soy el único que lo dice. De ese 1% soy el único que se le abrió la ruptura. Pero este tipo de personajes, como Santos Alvite y otros, van por la privado, como ustedes hablaron anteriormente, y decían, pero ¿por qué hay este sabotaje? El tema es que el gran negocio, como yo lo aprendí de muchacho, el gran negocio es la concesión y lo público. Los multimillonarios son multimillonarios porque tienen salud, electricidad, agua potable, petróleo, todo eso que son servicios que la gente necesita para vivir es negocio seguro. Para ti, para tus hijos, para tus nietos, bisnietos, etcétera, y por generaciones y generaciones. Hugo, pero el santo San Pancracio, así ayer decía Felipe Vega. Lo describía el doctor Felipe Vega. San Pancracio es el santo del dinero, ¿no? Y por eso es que ese santo no habla, ¿no? Y ahora reparte solo estampitas nada más. Tienen los cartones en las casas. Porque no tiene capacidad para dar un discurso. Entonces, él dijo antes de ayer que su familia nunca se ha beneficiado o ha vivido del Estado. Te pregunto yo, ¿no es vivir del Estado también dejar de pagar los impuestos? Tener negocios de venta de etanol, una de las empresas de Isabel Noboa, venderle o entregarle el desayuno escolar con el ordeño, empresa que está vinculada, estaría vinculada a la señora Isabel Noboa. Bueno, en fin, un montón de negocios que han tenido indirectos con el Estado. A ver, hablando sobre los Roboa, solo te voy a hacer un ejemplo. 2007 me parece, cuando quiebra todos los negocios de la señora Isabel Noboa. Estaba con problemas y quería ella... El 2000 me parece, ¿no? Sí, ella estaba con quiebra total. ¿Sabes lo que hizo? Hay una figura financiera, y vamos a hablar de financierismo si quieren, sobre incluso Sacha. Ellos
en el mundo, y esto en Europa, hay mercados de divisas y también mercados de documentos, de deuda, etc. Y hay uno que se llama, uno específico que aprendí justamente por lo que ella hizo. Private Placement Programs, PPP. Programas privados de financiamiento. Para obtener ese documento, ese crédito internacional de millones de dólares, la señora Isabel utilizó garantías del Estado ecuatoriano. La señora era quebrada, pero como tenía alguien en el poder, presidente de turno, en ese tiempo quien gobernaba era Lucio Gutiérrez, cuando yo llegué. Claro. Lucio. Entonces, Lucio, y después lo dejaron, sí, Lucio. Ella logró obtener un crédito con garantías de Estado. ¿Quién en el país puede ir y decir, me quiero comprar, y sabes lo que compró en parte con ese dinero que recuperó? Se creó el Grupo Novis. Se compró la Universal, los chocolates y galletas que mi santa madre salía a ir a comprar a la 9 de octubre, vendían unas latas de galletas de vainilla cuadraditas que decían todavía creo que existen, ¿no? O ya no. Y esa era una empresa de otra gente, ¿no? Pero nosotros sabíamos comprar las latas, vendían en latas, era bonito. Ya no existen esas cosas, pero ahora las compraban. Creo que vienen en funda ahora. Ahora es en funda, pero en esa época venían en latas, como las de aceite, las de manteca. Y esas latas tenían galletas y me gustaba comerlas con chocolate. Entonces, nunca me gustó la leche, yo siempre lo hago con agua. Y así las metía ahí con mantequilla y me las comía. Y mi madre me conseguía eso. Y por eso me afecta lo de la Universal. Además que hemos comprado el Manicho, etcétera. Que cuando era otra empresa, el Manicho sabía rico, ahora es un efecto que no es chocolate. Pero bueno, más allá de aquello, los Roboa, aquí en este espacio de los especialistas, yo he contado la historia de esta familia. De hecho, incluso académicos me han dicho que están revisando una y otra vez el tema de Folk Anderson cuando lo tratamos, que tú, Luis, Jaime, perdóname, perdón por cambiarte el nombre, me pediste hablar sobre ese tema hace unos meses y ese video ha sido como de alto impacto a nivel nacional porque la gente no sabía la historia. Y claro, no se lo ven en universidades, no se lo ven en colegios, etcétera. Y tuvimos aquí la oportunidad por coyuntura de hablar. Y estas cosas son interesantes porque si Noboa no hubiese llegado a ser presidente, probablemente nunca hubiéramos sabido cuál es la verdadera historia de los Noboa. Y como se da la casualidad y la vida de que Guillermo Lasso es presidente, pues ahora todo el mundo sabe quiénes son Guillermo, la familia Lasso y Danilo y etcétera. Si no, hasta ahora la gente le aplaudía porque, ojo, la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, condecoró un 9 de octubre en una sesión solemne a Danilo Carrera como hombre ilustre de Guayaquil. Y si Guillermo Lasso seguiría de presidente del Ecuador y Danilo Carrera manejando el país, hablaría hasta los casos de pedofilia de Danilo Carrera. Pero como ya no están en el poder, nos hemos callado, porque ahora está otro grupo en poder, y ahora en cambio nos toca hablar del otro grupo de poder, incluso de los actos de violación a mujeres que ha tenido el padre de Daniel, y que en su momento sacaremos, porque sí, Noboa es un violador. Si es que le afecta a las mujeres que votan por Daniel, ese tipo de información, pues la sacaremos. Porque necesitamos sacar a estos delincuentes del gobierno, a estos psicópatas, a esta gente loca, que no tiene empatía, no tiene amor por el resto, solamente por sí mismos. En las sociopatías, el egocentrismo, la egolatría, es tan fuerte y tan grande en estos individuos, en estas personas, que tienden a dejar de sentir por su entorno, porque solo sienten para sí. Esto le pasa a Danielito. Manipula tanto su entorno como lo hizo su padre, como hizo el abuelo, como lo hizo León Febres Cordero en su tiempo, que lleva hasta la esposa actual a hacer su imagen, a hacer su cara, a decir el hombre que resuelve, a salir cada video, a hacer un montón de cosas. Y a Lavín esto le va a costar en su vida. Así como también le va a costar a sus ministros, porque por ejemplo el señor Olsen, ¿no?, que es de una buena familia, de apellido alemán, que parece representar muy bien a todas las ecuatorianas y ecuatorianos de apellido castizo en la asamblea, a la señora Fritsch, estos apellidos que definitivamente representan a la ecuatorianidad, se van a tener que sentar y hacer apoyo de bancada con un señor Jorge, no es Guamán, Jorge Chamba, que con su hermano José Luis o Jorge Luis fueron vistaforadores en la época de Febres Cordero y se hicieron millonarios en las aduanas de Guayaquil.
fueron pipones en la alcaldía de León Febres Cordero durante 8 años. Habían como 100 personas que estaban fuertemente armadas, que eran la Guardia Pretoriana de León Febres Cordero en Guayaquil, y que si tú te metías con León, desaparecías. O si hacías campaña electoral por la alcaldía de Guayaquil, estos de los 100, que eran pagados por el presupuesto de la alcaldía, por favor, señor Aquiles Álvarez, en serio, haga una comisión de la verdad y la justicia en la alcaldía de Guayaquil. En serio le digo, le pido de favor. Lo que hizo León, lo que hizo Jaime Nebot en sus años, sáquelo a la luz. Y si quiere información de lo que nosotros tenemos acá, yo se la hago llegar. Pero por favor, Guayas necesita saber la verdad, porque Guayas es el territorio del planeta más peligroso por metro cuadrado del mundo. En Guayas, sobre todo en la zona 8, matan más personas que en lugares de guerra civil. Es impresionante por metro cuadrado cuánta gente muere. Es la zona más peligrosa del planeta. Y obviamente ahora estamos viendo el tema de Prosperina. Y no pasa nada ni pasará nada, porque eso lo gobiernan y lo dominan de décadas. Esto viene desde la época de León Febres Cordero. Lastimosamente, durante la época del presidente Rafael Correa no pudieron hacer mucho. No hicieron mucho. No lo tocaron al bigotón. Él sigue mandando. El no bigotón. Se metió. Claro. Pero ya no tiene poderes como antes, ¿no? Yo Pero no entiendo... si su matón está en la asamblea, en el grupo de ADN, el nuevo Partido Social Cristiano se llama ADN. Pero yo no entiendo... ¿Qué parte no se entiende de eso? Hugo, Perdón. no entiendo cómo es que en este caso Purga, donde está vinculado el señor brazo derecho de Jaime Nebot, el señor Muentes, no esté pues su jefe. Muentes no movía nada si no era por órdenes del señor Jaime Nebot. No creo que Muentes solo tenía poderes para manejar la justicia acá en la provincia del Guayas. Y no solo en Guayas, yo creo que la justicia en otras provincias y nacional, ¿por qué no? Él no tenía los poderes, Muentes, para hacer eso, para manejar eso y para que le hagan caso a lo que él decía, ¿no? Ahí tiene que haber órdenes superiores. Totalmente. Lastimosamente la estructura de mafia organizada que existió o que estructuró en contubernio o que le estructuró a Luis Noboa Naranjo, León Febres Cordero, sigue intacta, sigue tal cual, que manejaba muchos distintos tipos de crimen. El problema es que esta nueva generación es más avesada, es más ególatra, es más sinvergüenza. Por lo menos León sabía cómo ocultar las cosas, sabía cómo manejar. Bueno, una cosa interesante que también hay que analizar como comunicador Hugo, perdón que te interrumpa. ¿Tú te acuerdas del juez que llevaba el caso de unos trabajadores despedidos del municipio en la administración de Jaime Nebot? No sé si fue el municipio o el caso de Interagua, no me recuerdo exactamente, que fue Nebot a la Corte Provincial de Guayas y al juez le fue pegando con unos papeles que tenía en la mano. ¿Sí te acuerdas? Le pegó, sí, claro. Enojado porque se estaba metiendo en lo que ningún juez debía meterse. Mira, el caso de la justicia en Guayaquil es interesante porque el padre de Danilo Carrera fue juez de la Corte Provincial del Guayas. Y como un juez llegó a ser dueño de un banco. Ahí tú te puedes dar cuenta del nivel de manipulación que siempre ha existido. Jaime Toral Salamea, uno de los matones de León y por sí también de Luis Noboa Naranjo, que su gran labor era quedarse con tierras para luego lotizar en el caso de lo que le interesaba a Luis Noboa, hacer fincas, hacer haciendas bananeras, y en el caso de ellos particularmente hacer tráfico de tierras. Por eso Guayas es en el Ecuador la región que tiene problemas de tráfico de tierras y no lo tiene el resto del país. ¿Por qué el resto del país, donde también hay gente pobre y miserable, no hay esas invasiones que hay en Guayas? Por la impunidad, mi querido Jaime. Jaime Toral impune. Él creó las Malvinas, por ejemplo, y era emperador en las Malvinas. Que ahora se sabe a nivel planetario el tema Malvinas por los niños muertos y asesinados. Pero él creó las Malvinas. Él vendía los lotes y todo lo demás. Y si tú te metes con Jaime Toral, desapareces. Hasta ahora. Porque con su verborrea así como turco que mismo es y todo, bla, 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 te metes conmigo, te mueres.
y tenía detrás de él una serie de delincuentes. Mira el caso mismo de este Chamba, que en campaña electoral le encontraron con 10 matones alrededor de él, todos armados, bien armados hasta los dientes. ¿Y qué dice Chamba? Es que me están intentando matar, tengo amenazas de muerte porque yo defiendo al pueblo. Y siendo del gobierno. Y siendo del gobierno. El gobierno que habla que vive el Nuevo Ecuador. Y obvio que mi equipo de inteligencia me dice, oye, chuta, no hablemos de estos personajes porque estos sí nos pueden estar haciendo daño. Porque han hecho mucho daño y mira, hasta la asamblea llegaron ahora. El nuevo Partido Social Cristiano es ADN. El que votaba por el Partido Social Cristiano y que ahora ya no vota por esas muchachitas de televisión, bueno, ahora también hay muchachitas de televisión en el ADN, o sea, es la morfología, se pasó, ¿no? Porque, por ejemplo, estas mellizas gemelas, que creo que salían en televisión, yo no veo televisión nacional, pero me han dicho que eran primero, o sea, se hicieron conocidas por salir en prensa, o en televisión, o en noticieros, ahora están en ADN. El Partido Social Cristiano tenía un montón de personajes de televisión que los metían también con los delincuentes, claro, a votar en plancha para que ellos ganen las concejalías, por lo menos en Guayas, ¿no? Como en Guayaquil o en la provincia, ¿no es cierto? Entonces, esa visión de la chica rubia, Pazlech, Tabaqui, etcétera, etcétera, la siguen utilizando, ¿no? Y de paso metes ahí un cómico o alguien popular como Polo Vaquerizo, o personal que tienen de sus canales. En su tiempo tenían canales de televisión, ahora tienen otros canales de televisión, pero que ahora le pertenecen al Estado y que los manipulan y los controlan, como el caso de este personaje que es hermano de alguien que hizo mucha plata durante el gobierno de Lenín Moreno, este señor, el que da las noticias y los análisis en TC Televisión, Cuesta, o también estaba el otro Vaquerizo, el que parece ser que cuando regresó de la adicción... Rodolfo Vaquerizo, ese trabaja para Novoa. Ese Vaquerizo, que resurgió de la adicción de estar en los aguanes metiéndose cosas que le hacían daño a su cerebro, le hicieron daño a su cerebro. Y estuvo durante el gobierno de Lenín Moreno metiendo cizaña en TC Televisión, y etcétera, etcétera. Me encantaría algún día ponerlo micrófono a micrófono con mi persona y devastarlos para que no se puedan levantar nunca más y se cuesten no se cuesten en una cama, sino que se metan debajo de una cama y sus nietos e hijos les pasen la comida debajo de la cama en un platito porque los despedazaría. Entonces, al punto es, estos personajes te hacen seguir una línea histórica comunicacional. ¿Cuál es esa línea histórica? Que durante el gobierno de Lenín Moreno, durante el gobierno de Guillermo Lasso y durante el gobierno de ahora Daniel Noboa, ellos han tenido estos empleados, estos pagados, estos mercenarios de comunicación para defender esos gobiernos de turno, pero financiados por los grupos de los Roboa, del grupo Novis, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso y ahora la cúspide, la corona, la joya de la corona, ponerlo a Daniel Noboa en la presidencia, te indican que durante estos años han gobernado ellos. Tuvieron que negociar el espacio de poder con Rafael Correa. De hecho, Rafael se siente molesto, yo no soy amigo de él, así que no lo puedo tutear. El expresidente Correa menciona que durante su época de mandato, estos grupos se hicieron más ricos, se hicieron prósperos, tuvieron paz para poder construir sus edificios, tuvieron paz para poder hacer sus industrias como la leche True, que por cierto en algún momento incluso fue parte de mis clientes, yo no sabía que la leche era parte del grupo Novoa, yo solamente... Y yo no consumo pero la leche, hay que decir cuál es el producto final. La leche es esa leche True, que a través de publicidad engañosa se dice que es leche orgánica, leche especial, leche lo que sea. Lo que hay que decir es que estas empresas que viven del Estado con subvenciones y con ayudas para emprendimiento, para desarrollo, es interesantísimo porque dentro de estas instituciones, de estas empresas privadas, tienen personal que es altamente capacitado y especializado y se los contrata solamente por saber cómo funciona el tema de contratación pública. Tienen un equipo logístico para pelear todas las contrataciones públicas, ¿no? En el CERCOP. Y que es complicado ganar una licitación en el CERCOP, una. Y dos, tienen lobismo, tienen personal, tienen gente que presiona para ganar. Una vez que ya licitan, empiezan después, ¿no? Ya mandamos los papeles, la carpeta, el pliego. Después viene al ministro, al asambleísta, mira que ya mandamos el pliego, que gane yo, que gane yo, que gane yo. Oye, ¿qué está pasando? Que no estoy ganando yo. ¿Qué está pasando? Oye, loco, ¿qué te pasa, loco? O sea, sí, ya déjame ver. Es que tú sabes el CERCOP hay que manejar.
tienen ese otro equipo de golpe, ¿no? Y tercero, si no ganan ellos, tienen su golpe mediático en portales de internet o medios de comunicación en donde dicen ese contrato, esa licitación fue amañada, quien ganó es pana, cuñado, primo, sobrino de alguien, etcétera, etcétera. Perro de nortelano. Ni comen ni dejan comer. Deja comer. Aunque ellos sí comen, y comen mucho, y han comido décadas, más de 70 años, ojo, con lo que estoy mencionando. Y un dato interesantísimo, son muy malos administradores. El día de ayer me pasaron información que la misma empresa cartonera que imprime los Daniel Roboa más altos que él, quebró. Esa empresa, entre otras empresas, acaban de cerrar la Lanford, acaban de cerrar las puertas. ¿La cartonera? Han despedido un montón de personal porque pues parece ser que cierran actividades. La cartonera. Exactamente. Donde hacen las estampitas del cartón. En estos días, empresas del Grupo Novoa se han declarado con iliquidez, o sea, quebradas. Y me están escribiendo, y escriban el Ecuador en directo también. No sé cómo les pueden escribir a ustedes. Yo siempre digo que me pueden escribir a sorprendentefilms@gmail.com mandando todas estas denuncias y todos estos temas para poder compartirlos en las entrevistas que generalmente se me hacen o cuando yo hago mis en vivos, cuando puedo hacerlas en tiempo. Hugo, ya para ir a la recta final de este espacio, de esta entrevista, se nos va a quedar muchos temas se nos van a quedar, pero en todo caso, me gustaría hablar del tema electoral de esta segunda vuelta. ¿Cómo ves tú la campaña, tanto de Novoa como la campaña de Luisa González? ¿Quién va primero para ti en tu análisis y en tus encuestas que también hace tu empresa? Perfecto. Como les estaba diciendo hace un momento, yo personalmente soy fiel a mi trabajo y me parece muy interesante que yo le atino, o que nosotros como empresa cuando nos llaman de otro país, no nos hemos equivocado en Argentina, dijimos que Milei ganaba, no nos hemos equivocado en Venezuela, no nos equivocamos en Rusia, no nos equivocamos en El Salvador, no nos equivocamos en Estados Unidos. De las consultoras internacionales de América, fuimos la única que dijimos que ganaba Trump con los números que ganó, etcétera, etcétera. Duélale a quien le duela. Pero el problema está en Ecuador. Ecuador es el único país en donde yo personalmente me sorprendo y me llaman colegas y me dicen, ¡ay! No le atinaste, ¿sí ves? Que nunca le atinas. La otra vez también te pasó igual. Es que en Ecuador hay fraude. En mi criterio personal y particular, en Ecuador hay fraude desde el Consejo Nacional Electoral y tenemos que cambiar. Daniel Noboa está hablando de fraude, que le están haciendo fraude a él. Excelente. ¿Sí lo escuchaste ayer en Daule? Sí, cuando hizo la entrevista que acabamos de hablar. Pidiendo que cuiden los votos. Mira, el fraude es que esa es la cuestión. Ellos están diciendo y peleando y tienen unos esbirros, tienen a unos pillos que reciben plata de ellos. Por ejemplo, el señor Guarderas, quién sabe de qué vive Guarderas, pero anda diciendo que en Esmeraldas y no sé dónde, él tiene pruebas fehacientes de que le han hecho fraude a Daniel. Pero el señor no dice absolutamente nada de las otras 15 candidaturas, ¿no? Solamente a Daniel le hacen fraude, ¿no? O también al señor que personalmente le he reclamado que su supuesta lucha queda en el vacío, Oscar Ayerbe, sobre la democracia, cuando solamente defiende a Guillermo Lasso o defiende los votos de Daniel Noboa y solamente ahí, o cuando son los de él, porque él también es eterno candidato a distintas cosas. Y la providencia no le va a permitir llegar a nada. Le digo en serio, señor Oscar Ayerbe, nunca va a llegar a tener un cargo de elección popular, porque el destino, el universo dijo que usted no, porque usted es parte del robo que le hizo ciertos banqueros a más de 2 millones de personas en el feriado bancario en los 90. Dicho esto, ese 38% con tendencia de crecimiento de Luisa González, quitando los nulos, quitando los otros. ¿Te acuerdas que hablamos de la primera vuelta y sin tomar en cuenta, yo te decía que Daniel no llegaba al 30 y que Luisa, sin contar los famosos nulos y los blancos, los ausentes que pone el CNE, nosotros solamente en votos válidos decíamos que Luisa tenía cerca del 38% por toda la costa y todo lo que también Maluk mencionaba, también él ha hecho sus encuestas. Y estábamos más que seguros. Yo no te dije que ganaba Luisa en primera vuelta, pero yo te decía que la tendencia era creciente y podía pasar. Ahora resulta que por espejismo no solo que Daniel le empata, sino que hasta le supera.
Y afuera, cuando hicimos una especie de, mandamos de mi personal, que no es mucho, algunas personas a centros electorales, y habían personas que te ponían te enmicaban, ¿no? Te ponen la mica, ¿no? En la papeleta. Metieron personas, querido Jaime, en las partes de afuera de los centros de votación, en donde decían, pero ¿sabes qué? En Mique te decían esto, venga, vecina, vecino, Mique, así se dice, ¿no? La papeleta, el comprobante de votación. Y tú decías, no, le tengo aquí, le decían así, en Mique la papeleta de votación, el comprobante de votación porque no hay segunda vuelta. Entonces la gente le decía, pero ¿cómo que no hay segunda vuelta? Sí, porque aquí se escucha el rumor de que Daniel ganó. Eso lo hicieron en casi todo Quito, Jaime. ¿Con qué plata? Los que enmicaban te decían, venga en mique, cuando vaya, no se olvidará, vecinito, después de votar, venga a poner la mica a su comprobante. Acá dicen, plastifica. Porque no hay segunda vuelta, decían. Porque no hay segunda vuelta. Yo dije, no, yo emplastiqué con conciencia de que había una sola vuelta. No, yo no. Pero ¿a favor de quién? Claro. En cambio acá yo te decían... Yo con convicción salí, por si acaso. Que te decía porque Daniel Noboa gana en primera vuelta. Yo fui a votar un sector pelucón de aquí de Quito, me hicieron la misma, y como me conocen, me dicen, ¿y sus números qué dice? Yo le digo, más bien yo creo que hay segunda vuelta y es definitivo. Porque hay fraude, le dije a la señora que se me acercó. Y me miró de arriba para abajo así como que chuta, se la sabe. Tenía su estampita seguro al lado. Pero es que recuerdas que antes hubo una propaganda casualmente del emplasticador que salió en propaganda del gobierno diciendo, ay, con fe vamos, que hoy día vamos a emplasticar todo porque ganamos en una sola vuelta. De hecho, eso fue una propaganda del gobierno nacional antes de las elecciones. Y lo que decía Rafael Cuesta. También. Que ahorremos al país 60 millones más en una segunda vuelta electoral porque es necesario, en vez de votar por otro candidato, vote por el candidato que tiene más opción, vote por mi candidato. El voto útil. Así decía el Nostradamus Cuesta, que no le funcionó pues su profecía. Gastaron cerca de 200 millones de dólares, hicieron de todo para ganar en primera vuelta, porque sabían que en segunda se les complicaba. Mira, todos los sumados, porque tú me dices cuál es el panorama político, todos los partidos de derecha, porque de la papeleta eran 16, pero 2 o 3 solo son de izquierda, y todos ya se aliaron al campo de Daniel Noboa. Dentro de Conay y Pachacutic hay infiltrados que están saboteando ese diálogo, ese análisis de Noboa, no llegan a acuerdos y están presionando a Leonidas Issa para que por último tome una decisión por sí solo. Y eso es difícil porque eso es un costo político muy fuerte para él dentro de la organización, porque él es orgánico. Pero están saboteando ese diálogo ahí interno con billete puro y duro para que Leonidas salga a decir, e incluso están manipulando este tema de que los votos no son endosables. Sí son endosables, yo soy experto en este tipo de cosas. Y si hay una persona que tiene fanaticada, seguidores, gente que cree en esa persona y dice, yo mañana voy a votar por Luisa González, los votos de esa persona se pasan a Luisa González. Así de fácil. Los analistas, pseudoanalistas que te dicen, sí, no, estos son pillos metidos y mezclados, que están tratando de disuadir y de confundir. Si no, entonces, ¿por qué Lucio Gutiérrez no sale a decir, salió a decir que también iba a apoyar a Daniel, y todos con su discurso de corrupción y todo lo demás contra Luisa? Lo que vemos en el caso de Luisa es esa coyuntura de diálogo, de análisis y de hacer puentes de enlace con movimientos sociales de izquierda, porque eso es lo que les corresponde a ellos. Es difícil, es complicado. Este caso específicamente del caso petrolero, en el caso Sacha, yo creo que es un autogolpe muy duro y muy difícil. Apostaron por todo, como el técnico de fútbol que dice, chuta, estoy perdiendo el partido, voy a sacar a 2 defensas y voy a meter a 2 delanteros. Esto es lo que están haciendo. Yo no soy futbolista, no me meto en esos temas, pero alguna vez invertí en fútbol y algo sé, me gustaba esa época juvenil, y les digo, eso es lo que está haciendo Daniel Noboa. Meterle con todo porque se quieren llevar ese negocio. Pero ¿qué pasa?
el otro equipo no lo hace mal, si quitas defensas y tus delanteros no cubren, no cuidan bien y el balón llega un poquito más allá de la media cancha, le van a meter 3 goles. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que está ocurriendo. Se están alineando los planetas para complicarle la victoria a Daniel y a su grupo de gente. Y Daniel tiene un equipo extraordinario, eficiente. ¿Qué porcentaje tiene Daniel en este momento y qué porcentaje tiene Luisa? Nuevamente, yo no puedo utilizar el tema específico, espejismo, como me dijeron en Europa de lo que hicieron en el fraude, de igualar las dos votaciones. Daniel no tiene 44 punto algo, 44.2. Daniel es imposible que tenga ese porcentaje. A Daniel le subieron aproximadamente un 7% de fraude. O sea el que tenía 37. El que predica el fraude es el que hizo el fraude entonces. Ustedes dicen 37. Quítale del universo de los muertos que votan y de los vivos que no votan, porque ayer estaba conversando con la vicepresidenciable del Partido Socialista, porque también estuvo en la reunión de la gente de Sacha, que está luchando por el tema Sacha. Verónica Silva, yo le decía, por ejemplo, usted es un caso random. O sea, del universo de seres humanos, como ustedes o mi persona, nunca seremos candidatos probablemente a nada y que tenemos que ir a registrar nuestra candidatura. Randomísimo. Coges al azar un ser humano. ¿Cierto? Coges a un ser humano, la señora se va a registrar como candidata vicepresidenciable. Señora, usted no puede porque usted está muerta. Ningún medio de comunicación dijo nada. Escúchame, Hugo, y eso eran los registros del CNE. Pero y le echaron la culpa al registro civil. Ahora, de nosotros tres, es probable que nosotros no cuenten nuestros votos. Es probable que nosotros estamos muertos. No lo sabemos porque no hay una revisión del padrón. Sí. Imagínate, yo te estoy hablando ni siquiera de los ausentes o de los nulos, te estoy hablando de los que ya no votan. Y te estoy hablando de los muertos que siguen votando. Entonces, el número de fraude que puedes hacer es de cerca de 5 millones en un padrón de cerca de 13 millones de personas. Por eso Pita, Suero y compañía están riéndose y felices y por eso se reunieron en privado y que se tiene que ir del Ecuador cuando termine su periodo, porque ha hecho ilegalidades por arriba y por abajo en el Consejo Nacional Electoral, esta traidora, la señora Atamaín, y esto se llama disidencia controlada. Gente que no es de los movimientos sociales realmente, que es pagada, financiada y conseguida desde hace mucho tiempo atrás. Y ojo con lo que voy a decir, cuidado con estos becarios que vienen de Estados Unidos, que vienen de Alemania, que vienen del Reino Unido. Estos becarios, estos muchachos, estos chicos brillantes de estrato pobre, que recibieron una beca en algún país, son captados allá en ese país, desde antes, se los toma, se los posiciona, se los trae acá, se los mete en distintas organizaciones políticas, sociales y también gremiales. Ejemplo, el caso de Richard Martínez, que se lo lleva de Estados Unidos, se lo mete a Ecuador, se lo mete de la Cámara de Industrias, crece, se lo pone hasta de presidente de la Cámara de Industrias, lo colocan después como ministro de Finanzas en el gobierno de Lenín Moreno, se robaron un montón de plata, destruyeron al Ecuador y ahora Richard Martínez pagado está en el BID. Entonces, cuidado con estos chiquillos, como los de Yasunidos, etcétera, etcétera, que ya están cooptados. Y en el tema feminista quiero hacer un ejemplo. La señora Gloria Stein, la máxima dirigente del feminismo de Estados Unidos, era una agente de la CIA. Desde muchacha la metieron allí. ¿Para qué? Para deslindar al movimiento feminista estadounidense y del planeta por su influencia en la juventud, progresismo, de las causas sociales comunistas socialistas. Y convertir al feminismo solamente en una estructura de matar y asesinar bebés con el tema del aborto. Dime. Hugo, el voto de Leonidas Issa, ¿ese voto es un voto de izquierda o de centro desde tu punto de vista? El voto, la gente que votó por Issa. Porque Jaime, hay algunos grupos o asociaciones o gremios del sector indígena que ya se están pronunciando. Unos están a favor de Noboa y otros están con Luisa González. Gracias por esa pregunta. En primer lugar, Leonidas no tiene el 5%. Aquí yo te dije que Leonidas tenía cerca del 8% y creciente. Le quitaron. Y la otra que tenía un crecimiento exponencial grandísimo es la otra González, Andrea. Vaya a saber cuánto billete Lucio y Andrea. Yo sé que Andrea puede atacarme judicialmente, hagámoslo entre equipos legales. Veamos solamente las cuentas financieras
de las dos personas que acabo de mencionar, porque ellos tienen más que decir. Yo sí pago impuestos, por si acaso. Y ni siquiera pago por voluntad propia, sino que yo no entiendo cómo Novoa no paga impuestos, porque a mí el SRI me saca de la cuenta de banco. Tengo que decirle a mi contadora, oigan, pero hicieron como una amnistía hace poco, porque lo que hace de obras en Daniel y lo que hizo Guillermo Lazo y lo que hace el señor Lenín Moreno es perdonarse deudas. La amnistía, se perdonan las deudas de ellos, ¿no es cierto? Y si quisiera, solamente este pequeño detalle, si quisiéramos realmente, Daniel Roboa, hacer financiarismo, si realmente quisiera, y tu familia sabe de esto, porque acabo de mencionar en los Private Placement Programs, porque el mundo anglosajón vive de los futuros. Si realmente necesitas plata, Daniel, reunámonos, conversemos. ¿Y por qué no hacemos en la Cámara, en la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, hagamos una venta anticipada o hagamos unos tipos de documentos de futuros del petróleo de Sacha? Porque ahí hay reservas probadas de más de 12 mil millones de dólares. Probadas, en crudo un poco más ligero. Y eso es probado. Entonces hagamos que los ecuatorianos, de bien, yo iría corriendo a pagar, a poner plata, porque quiero ahí. Así como estoy haciendo con el cacao. Así como le digo a mi público, porque tenemos un espacio de finanzas. ¿Quieren invertir para no perder? No se vayan a Wall Street porque van a ser robados. No se metan en criptomonedas porque eso es una estafa. Métanse en esto. Pero no lo hacen. Dicen, no, es que no tenemos dinero, la caja fiscal es que no tenemos dinero, es que estamos chiros. No se perdonen, pues, las deudas. Cobren los impuestos, pues, y tendremos más plata que Dubái. Pero no lo hacen. Se perdonan. Y lo de Isa tiene más votos. Isa pudo haber llegado probablemente cerca del 10%. ¿Ese voto es de izquierda o de centro? ¿De qué línea es? Isa tiene dos tipos de votos. Pachacutic tiene tanto dirigencia, ellos son más nacionalistas. Pero muchos votaron ya por Novoa, pues algunos de la CONAIE o de los que eran de Pachacutic, que tienen una postura cercana al gobierno, votaron por Novoa, por decir la señora Tibán, la señora Velázquez y algunos dirigentes. El cáncer interno de Pachacutic y de la CONAIE, más que nada de la CONAIE, es que tiene dirigencia de derecha, ponchos dorados, y tiene comunidades todavía pobres y abandonadas. Entonces, los que ya surgieron son ganaderos, son lecheros. El mismo Isa se revela cuando dice en su discurso, y a él yo no lo tenía en cuenta cuando yo le dije a Vargas y a compañía, les dije el 19, yo no pude subirme en ese helicóptero porque nacía mi hija, pero yo les decía, todo escrito y firmado, con papel en mano. Y al señor Isa, que yo no lo conocía en ese tiempo, era el dirigente de Cotopaxi, yo estaba con los de arriba, y ahora Isa es de arriba, ¿quién diría? Tuvo su minuto porque lo vieron el más, porque es chistoso, en esa reunión que yo dije que tenía que ser televisada, no se podían subir al avión si no había transmisión de televisión. Ellos saben, yo estuve en todo este tema. De hecho, el 19 CONAIE vino porque yo le dije a Vargas, vente porque los transportistas se van a torcer a Moreno, ya están negociando. Cuando se dio esta transmisión, los de Moreno dijeron, démosle la palabra a estos giles porque no van a hablar bien. Más bien los ministros de Moreno improvisaron. A mí no me gusta improvisar. Y en el lado de CONAIE estaban todos con papel en mano. Todos sabían lo que tenían que decir porque estaba redactado. Y cuando le toca y pusieron mujeres y todo, y les dieron palo pero durísimo y feo porque fueron orgánicos. A quien no le dejaron hablar fue a un buen amigo mío que al final cortaron la transmisión, porque si hablaba mi amigo en esa última lo despedazaba a Richa Martí, pero lo decía a pedazos. Porque hasta Moreno, que entró así enojado, el de la ONU, que fue puesto por el gobierno de Moreno, porque Moreno tiene muchos vínculos con la porquería internacional de la ONU y estas otras organizaciones, corrupción por otros lados, porque él era el alto representante de Ecuador para la ONU por las discapacidades. Ahí lo cooptaron, la corrupción internacional. Quedó recontra mal. Y cuando habla Leonidas Issa se revela y dice, es que mi tractorcito y mis leches y mi ganado. ¿Cuánta gente de la CONAIE que viene a pelear en las calles tiene tractorcito? Y perdón, Leonidas, yo te respeto y te admiro, pero tú no eres pobre. Tú tienes tierrita y tienes tu negocio. Tú ya eres clase media. Entonces hay esa ruptura, hay esa bronca, hay esa pelea de que la dirigencia ya tiene plata. Incluso son industriales, agroindustriales. Y las bases quizás no responden a eso o ya no se sienten tan convencidas de estar las bases ya no están convencidas. Entonces hay rupturas internas. Ya en la época de Rafael Correa habían otras organizaciones campesinas indígenas montubias que no se sentían representadas por este poder, que incluso cuando son elecciones ni siquiera ponen representatividad de dirigentes
que sean de su propio, de las bases de abajo. Por ejemplo, el abogado, que será un abogado interesante o respetable de Guayas, Vanegas. ¿Qué de la Conalle va a ser Vanegas? Y Vanegas fue asambleísta por Pachacuti, llega a la asamblea y fue el más gobernista defendiendo y protegiendo y saboteando. Estuvo cercano al gobierno de Lazo. Exacto. Y se reunían a tomar el cafecito con el fallecido finado Villavicencio para conspirar. Hugo, Vanegas, te lo digo en tu cara. Hugo, lamentablemente se nos terminó el tiempo. No me dijiste cómo estaban los números de Luisa González. ¿Te olvidaste? No la tenemos todavía. Te prometo la semana que viene. Es muy difícil para nosotros. Realmente, como te digo, yo quise hacer un análisis más de cómo fue el fraude, pero para las próximas semanas lo que podemos hablar es no de los resultados del Consejo Nacional Electoral, sino lo que estamos haciendo en Focus Group y también en grupos focales, perdón, yo trato de decir siempre las cosas en español para no sonar rimbombante como los otros, y también estamos haciendo encuestas Quito, Guayaquil, Cuenca. Nos vamos a enfocar más en Sierra porque en Sierra cosas raras pasan en Sierra Centro y creo que ahí debemos enfocarnos para poder contradecir lo que está diciendo el poder, de que se gana abrumadoramente en Sierra Centro y en Quito, y eso yo creo que es falso. Ya hemos hecho esta denuncia, por ejemplo, de cómo se quiso manipular el voto en urna con esto de los emplastificadores. Pero si quieren la semana que viene ya tenemos una estadística. Lo estamos coordinando entonces. Sí, muchas gracias Jaime por el tiempo y el espacio. Pero no me puedo lanzar a eso todavía no. Gracias. Un abrazo para ti, para el Hugo bebé y para Godoy, la familia. experto en comunicación política, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.